Mi familia me desinvitó de la boda tras regalarle a mi hermano un ático de $3.5 M, alegando que mi presencia arruinaría la estética. Mientras la boda seguía, vendí el ático. La reacción de la novia al hallar la puerta bloqueada dejó a todos sin palabras. Mi nombre es Sofía, y todavía recuerdo la forma en que el rostro de Matías se contorsionó cuando pronuncié las palabras, ya lo vendí. Ese penthouse de $3.5 millones que él creía que era su regalo para siempre, pagado por mí, ya no era suyo. Él sacudió la puerta, gritando, «¿Qué diablos?», en su smoking de diseñador mientras yo estaba de pie en la sombra del porche, sosteniendo el poder que él siempre había dado por sentado. Pero para Sofía, la superficie estaba a punto de romperse con un solo y agudo pin. La traición no llegó con un grito. Llegó con un pin. Eran las 11 de la noche antes de la boda, el tipo de hora en que se supone que el mundo está en silencio. Estaba sentada en mi oficina en San Francisco, las luces de la ciudad borrosas por la niebla fuera de mi ventana, terminando un informe de estrategia para una nueva empresa de inteligencia artificial. Mi teléfono brilló en el escritorio. Un solo mensaje de texto de mi madre, Elena. Lo tomé, esperando un detalle de última hora sobre la cena de ensayo o una petición de que la llevara. En cambio, las palabras en la pantalla eran clínicas, afiladas y destinadas a hacer sangre. Decía, Sofía, todos lo hemos discutido. Tu presencia en la ceremonia de mañana arruinaría la estética del evento de alta sociedad de Matías. Le dijimos a la familia de Valentina, venimos de dinero antiguo, y tu lucha por ser una persona hecha a sí misma le recuerda a todos la verdad que dejamos atrás. Por favor, quédate en casa. No lloré. No la llamé para pedir una explicación. En mi línea de trabajo, no reaccionamos a los errores en el sistema. Los parcheamos. Miré el mensaje hasta que la luz azul se grabó en mis retinas y me di cuenta de una verdad que había estado tratando de evitar durante 32 años. No era una hija o una hermana para ellos. Yo era una inversora silenciosa en su versión de una familia feliz, un servicio de suscripción que usaban cada vez que la factura era demasiado alta para que la pagaran. Alargué la mano hacia la carpeta de cuero en la esquina de mi escritorio. Dentro estaba la escritura de cierre de un penthouse de lujo con vistas a la bahía, la propiedad en la que había gastado $3.5 millones como regalo de bodas para Matías. Se suponía que sería mi último intento de comprar un asiento en su mesa, una ofrenda de paz a unos padres que siempre me vieron como menos. Miré la línea de firma sin firmar en la parte inferior del documento de transferencia. Debido a la pereza característica de Matías y su arrogancia al asumir que nunca retiraría mi apoyo, no se había molestado en firmar el papeleo final que le había enviado semanas atrás. Legalmente, la propiedad seguía siendo mía. Cada ladrillo, cada ventana, cada centímetro de mármol me pertenecía. Me froté los ojos, tratando de invocar una sola pizca de arrepentimiento. Pero solo había claridad. Esto no era una crisis familiar. Era un balance, y acababan de incurrir en un déficit moral que nunca podrían pagar. Mi compasión había sido un lujo. Habían sobregirado durante años. A las 11:07 de la noche, marqué el número personal de mi agente inmobiliario. Ella contestó al tercer timbrazo, con la voz espesa por el sueño. Le dije que activara la cláusula de venta de emergencia para el penthouse. Al comprador que hizo la oferta de respaldo en efectivo la semana pasada, dile que es suyo. El comprador en efectivo ya había aprobado la búsqueda de título y firmado el acuerdo sin contingencias el viernes pasado. Todo lo que quedaba era que yo activara la liberación final de fondos del fideicomiso. Quería que cambiaran las cerraduras y transfirieran los fondos. Mañana por la mañana, cerraba la cuenta. Me senté en el silencio de mi oficina de San Francisco, el zumbido del rack de servidores sonando como un gruñido bajo y rítmico. De repente, no era una consultora de 32 años en la cima de mi campo. Tenía 12 años de nuevo, de pie en una cocina en Atlanta que olía a grasa vieja, aire húmedo y silenciosa decepción. La puerta mosquitera chirriaba en sus bisagras, un sonido que se había convertido en la banda sonora de mi infancia. Mi padre, Ricardo, estaba sentado a la mesa, revisando los resultados en el periódico. Matías estaba reclinado en su silla, actuando ya como el rey de un castillo que no había construido. Recuerdo el momento exacto en que Ricardo metió la mano en su billetera.
Sacó un billete de $50 nuevo y lo deslizó por el linóleo hacia Matías. Aquí, había dicho, con una voz cálida de una manera que nunca era cuando me hablaba a mí. Toma esto. Ve al cine con tus amigos. Has estado trabajando duro en los entrenamientos. Matías no había estado trabajando duro. Apenas estaba aprobando sus clases y pasaba la mayor parte de su tiempo haciéndome hacer sus tareas. Pero Ricardo no veía eso. Veía al hijo que quería ver. Entonces di un paso adelante, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Había estado esperando una lista durante 3 días, esperando el momento adecuado para preguntar. Papá, susurré. Necesito $38 para mis nuevos libros de texto de ciencias e historia. La escuela dijo que no puedo quedarme en el nivel avanzado si no los tengo para el lunes. La calidez se evaporó del rostro de Ricardo al instante. Ni siquiera miró la lista. ¿Libros de texto?, espetó. Sofía, siempre estás pidiendo algo. ¿Crees que estoy hecho de dinero? Necesitas aprender a ser más como tu hermano. Él no me molesta por cada pequeña cosa. Me quedé allí mirando el billete de $50 que Matías ya estaba guardando en su bolsillo. Matías me lanzó una mueca, del tipo que decía que sabía exactamente lo que estaba sucediendo, y lo disfrutaba. Esa era la trampa de nuestra familia, la trampa de la crueldad normalizada. En nuestra casa, los deseos de Matías eran tratados como necesidades urgentes, mientras que mis necesidades fundamentales eran tratadas como un ataque personal al presupuesto familiar. Este es un mecanismo psicológico que las familias tóxicas usan para mantener una jerarquía. Deciden, sin decirlo nunca en voz alta, que un hijo es la inversión y el otro es solo un recurso para ser usado cuando sea conveniente. Al hacer que la crueldad se sintiera normal, se aseguraron de que yo seguiría tratando de ganarme el amor que nunca me iban a dar. Ricardo no se veía a sí mismo como un mal padre ese día. Se veía a sí mismo como un hombre que enseñaba responsabilidad a su hija mientras recompensaba el potencial de su hijo. Pero todo lo que realmente me enseñó fue que mi valor era 0. A sus ojos, yo era la pieza de repuesto. La chica que se esperaba que fuera lo suficientemente inteligente como para navegar por el mundo sola, pero lo suficientemente tranquila como para nunca quejarse de la falta de un mapa. Salí de esa cocina sin el dinero para mis libros. No lloré porque sabía que en esa casa, las lágrimas eran solo otra forma de drama que usarían para descalificarme. Me di cuenta entonces de que si quería un asiento en cualquier mesa, iba a tener que construir la mesa yo misma. Después de ese día en la cocina, nunca más le pedí ni un centavo a Ricardo. En cambio, encontré un trabajo en un clásico restaurante estadounidense en las afueras de la ciudad. Pasé mis noches de secundaria detrás de un mostrador que olía a grasa rancia y limpiador de pisos de grado industrial. Mis manos estaban constantemente enrojecidas y ampolladas por el vapor del lavavajillas industrial y el calor de las freidoras. Mientras Matías salía gastando los billetes de $50 que Ricardo le daba como caramelos, yo contaba monedas de 5 y 10 centavos para ahorrar para un fondo de matrícula universitaria que mis padres me habían dejado claro que era completamente mi responsabilidad. Esto es lo que he llegado a llamar la cadena invisible del superviviente. Cuando creces como la pieza de repuesto en una familia, desarrollas una hiperfijación en la autosuficiencia. No solo trabajas para vivir. Trabajas para demostrar que tienes derecho a ocupar un espacio. La gente ve mi éxito ahora y lo llama ambición. Pero nació de un lugar mucho más oscuro. Era una prisión sin barrotes, un estado psicológico en el que creía que si pudiera construir una escalera lo suficientemente alta, finalmente podría llegar a un lugar donde fuera visible para las personas que se suponía que me amaban. Yo era la estratega del restaurante. Calculando mi salida un turno doble a la vez, finalmente llegué a San Francisco, ascendiendo en las filas para convertirme en una de las principales consultoras de estrategia de inteligencia artificial de la ciudad. Mi salario alcanzó las 6 cifras antes de cumplir los 25, pero la cadena invisible todavía tenía sus ganchos en mí. Por eso compré ese penthouse. $3.5 millones en bienes raíces de primera no fue solo un acto de generosidad. Fue mi último intento desesperado de comprar un asiento en una mesa que nunca fue puesta para mí. Quería ser quien salvara a Matías, quien finalmente hiciera que Ricardo y Elena me miraran con algo más que irritación. Pensé que al entregarles una llave multimillonaria,
podría reescribir 22 años de ser la segunda mejor. Era una experta en predecir sistemas y algoritmos. Pero había fallado en tener en cuenta una variable simple: no se puede comprar un alma que nunca estuvo en venta. El penthouse era el peldaño más alto de mi escalera. Pero cuando llegué a la cima, no me ofrecieron una mano. Simplemente patearon la escalera y me dijeron que me quedara en casa de la boda porque mi presencia arruinaría la estética de su nueva vida de alta sociedad. Ese fue el momento en que la cadena finalmente se rompió. Yo no era una inversión para ellos. Era solo una fuente de ingresos que había superado su utilidad. El día antes de la boda, no pasé mi tiempo revisando la lista de invitados ni eligiendo joyas para una ceremonia a la que tenía prohibido asistir. Estaba monitoreando el mercado. Específicamente, estaba monitoreando la huella digital de Matías. Había publicado un carrusel de fotos en redes sociales, del tipo de alta definición que los profesionales usan para vender un sueño. En el centro estaba la vista de $3.5 millones desde la terraza del penthouse con él y Valentina chocando copas de champán. El pie de foto era una obra maestra de ficción narcisista: finalmente nos mudamos a nuestro hogar para siempre, un logro hecho por nosotros mismos. El trabajo duro da sus frutos. Miré la pantalla y sentí una fría y clínica diversión. Era como ver una simulación basada en datos corruptos. Él había pasado 3 décadas dejándome pagar por sus errores. Sin embargo, aquí estaba él, marcando mi capital como su carácter. Me senté en la oficina de Andrea 2 días después del mensaje de texto de medianoche, el aroma a tóner caro y el silencio de gran altitud presionando contra mis tímpanos. Andrea había sido mi amiga desde nuestro primer año, y ahora era una abogada de derecho familiar con reputación de ser clínica y letal. Simplemente deslizó una gruesa carpeta gris sobre su escritorio de caoba y dijo: Sofía, estábamos buscando una ventaja en caso de que Matías intentara impugnar la venta del penthouse, pero encontré el golpe mortal. Abrí la carpeta, mis dedos firmes mientras hojeaba las páginas de análisis forense digital y registros bancarios. Andrea señaló un documento de hace 3 años, una escritura de propiedad del terreno de 10 acres en Georgia que mi abuela me había dejado específicamente en su testamento. Ese terreno era la única parte de mi herencia que realmente valoraba. Era un lugar con robles antiguos y un pequeño estanque donde solía esconderme del acoso de Matías y la indiferencia de nuestros padres. Pero mientras miraba la escritura, me di cuenta de que el terreno ya no era mío. Había sido vendido 36 meses atrás a un desarrollador residencial por $180,000. Miré la línea de firma en la parte inferior. El nombre Sofía Henderson estaba escrito con una caligrafía ascendente frenética. Era una imitación perfecta de mi letra, pero la presión del bolígrafo estaba completamente mal. Era la caligrafía de alguien que nunca había aprendido a esperar lo que quería. Alguien que se sentía con derecho a todo lo que podía alcanzar. Falsificó tu identidad, Sofía, dijo Andrea. Usó una cuenta bancaria inactiva que no había revisado en años para desviar el dinero. Los $180,000 completos se gastaron en un casino de altas apuestas en Las Vegas dentro de las 48 horas posteriores a la venta. Me recosté en la silla y sentí una repentina y fría liberación. No sentí una crisis nerviosa. Sentí una claridad binaria. Este fue el descubrimiento letal que eliminó cada hilo restante de mi obligación con el apellido Henderson. Matías no solo había sido desagradecido, era un depredador con un traje de diseñador. Había sacado provecho de mis recuerdos mientras nuestros padres, Ricardo y Elena, brindaban por su potencial. Me di cuenta entonces de que mis padres probablemente lo sabían, siempre habían encubierto sus errores, llamándolos problemas de crecimiento mientras llamaban a mis éxitos distracciones. Le dije a Andrea que presentara la denuncia penal. Quería que la evidencia de falsificación se incluyera en el aviso legal final que íbamos a llevar al penthouse esta noche. Quería que la verdad fuera lo único que los esperara cuando llegaran después de la ceremonia. Por dentro, no sentía la necesidad de una disculpa. Una disculpa es una construcción social. Un informe policial es un hecho. El cielo era del color de viejos moretones, morado intenso con vetas de oro desvaneciéndose. Cuando regresé al porche del penthouse, el edificio estaba en silencio, un monumento ahuecado a un sueño que nunca fue realmente suyo. Matías intentó el código primero, un pitido agudo, luego el tono de error rojo plano.
Intentó de nuevo, sus movimientos volviéndose frenéticos. Agitó la manija, luego le dio un empujón con el hombro, como si la fuerza pudiera arreglar una realidad legal. Fue entonces cuando me puse de pie. Lenta, deliberadamente, mis zapatos hicieron un suave golpe contra la madera mientras me adentraba en el resplandor de las luces de la calle. La mandíbula de Matías se aflojó. Sofía, ¿qué diablos haces aquí? ¿Y por qué no se abre la puerta? Le dije simplemente, ya lo vendí. El fideicomiso se finalizó el viernes, y la transferencia bancaria llegó a mi cuenta hace una hora. Los nuevos propietarios tomarán posesión el lunes. Matías me miró como si hubiera hablado una lengua muerta. ¿Lo vendiste? No puedes vender nuestra casa. Este es nuestro regalo de bodas. A su lado, Valentina miraba entre nosotros, con el ceño fruncido por la confusión. Matías, dijiste que se negaba a venir a la boda porque estaba celosa. Dijiste que la escritura ya estaba a tu nombre. Me quedé en silencio, dejando que la tensión cayera sobre ella. Matías se movió, su rostro poniéndose de un feo tono rojo. Comenzó a gritar sobre lealtad y familia. Pero mientras lo observaba, me di cuenta de que sufría la ilusión de poder que proviene de una billetera vacía. Porque Ricardo y Elena habían tratado mi capital como su carácter durante 30 años. Él había construido toda su identidad sobre activos que nunca ganó. Confundió mi generosidad con su autoridad. Ahora que había desconectado el enchufe, su estatus de alta sociedad se estaba evaporando. Era solo un hombre con un traje caro que no podía pagar la tintorería. ¿Quieres hablar de familia, Matías?, pregunté. Hablemos de los $180,000 que me robaste falsificando mi firma para vender la tierra de nuestra abuela en Georgia. El silencio que siguió fue letal. Matías miró el sobre como si fuera una granada activa. Valentina se agachó y lo recogió antes de que él pudiera. Escaneó el informe forense digital, sus ojos se abrieron al ver los registros bancarios y el rastro. Miró al hombre con el que acababa de casarse y vio a un extraño. «Eres un ladrón», susurró, su voz rompiéndose como cristal bajo presión. «Me dijiste que tu hermanita era el drama, pero tú eres el criminal. Construiste nuestra vida sobre una mentira que le robaste a ella». Matías se burló, intentando una última manipulación desesperada. «Cariño, te estaba protegiendo. Iba a pagarla una vez que el negocio despegara». «El negocio en el que no has trabajado en 6 meses», agregué. Valentina no esperó otra mentira. Levantó la mano, se quitó el anillo de compromiso del dedo, el que Matías probablemente había comprado con el dinero de mi tierra robada, y lo dejó caer al suelo del porche. Hizo un pequeño ping metálico mientras rodaba hacia mis pies. No volvió a mirar a Matías. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor, su vestido blanco arrastrándose por el polvo de un hogar que nunca fue suyo. Matías no la siguió. Se hundió en el escalón superior, con la cabeza entre las manos, su mundo cuidadosamente construido finalmente coincidiendo con su cuenta bancaria. «¿Cero?» Me puse de pie sobre él, sosteniendo el poder que siempre había dado por sentado, y no sentí ni una pizca de lástima. «Adiós, Matías», dije, pasando junto a él hacia mi coche. Espero que la estética valiera el costo. Los $3.5 millones llegaron a mi cuenta un martes por la tarde. Una serie de dígitos en una pantalla que representaban el fin absoluto de mi vida como activo Henderson. Durante 32 años, había sido la inversora silenciosa en la vanidad de mis padres y mi hermano. Pero mientras veía esa actualización de saldo, sentí que el último hilo de la cadena invisible se rompía para siempre. Las consecuencias del veredicto del Porche fueron rápidas y clínicas. Matías fue acusado de robo de identidad y hurto mayor. Ya no tenía un penthouse multimillonario donde esconderse, y ciertamente ya no tenía a Valentina. Ella había contactado a sus abogados para iniciar una anulación antes de que terminara el fin de semana, dándose cuenta de que no se había casado con un empresario exitoso, sino con un hombre que construyó su trono con recuerdos robados. Ricardo y Elena tampoco escaparon de la liquidación. Los círculos sociales de San Francisco en los que tanto se habían esforzado por penetrarles cerraron las puertas una vez que los informes policiales se hicieron públicos. Intentaron llamarme 16 veces en 3 días.
Sus mensajes pasaron de exigencias de lealtad a súplicas desesperadas de un préstamo familiar. No contesté ni uno solo. Utilicé los 3.5 millones de dólares para establecer la Fundación Legado, un fondo de becas y apoyo para estudiantes que, como la Sofía de 16 años, trabajan en turnos dobles en restaurantes y esconden sus sueños porque les dijeron que eran un recurso en lugar de un futuro. Un mes después de la venta, me senté con Valentina en un pequeño café cerca del Paseo Marítimo. Me dijo que había vuelto a la escuela para su maestría, financiada con el regalo de boda de $50,000 que mi socio comercial le había dado, y que ella había reclamado como un fondo para empezar de nuevo. Chocamos nuestras tazas de café, no por lazos de sangre, sino por un parentesco elegido, la gente que realmente te ve cuando las luces están apagadas y no hay cámaras para actuar. Me he dado cuenta de que la prisión más peligrosa es la que no tiene barrotes. Aquella en la que esperamos el permiso de personas que nunca nos lo darán. Pasé décadas tratando de comprar un asiento en una mesa que nunca fue para mí, solo para descubrir que el único asiento que importaba era el que construí para mí misma. Si te encuentras en una situación similar, si eres quien está sentado al borde de la habitación, sintiéndote como la pieza de repuesto en tu propia máquina familiar, quiero que me escuches. Reclamar tu valor no es un acto de crueldad. Es un acto de supervivencia. No eres una fase y no eres una carga. No le debes tu vida a personas que solo te ven como un recurso para sobregirar. A menudo se habla del perdón como un regalo para la otra persona. Pero a veces lo más sanador que puedes hacer es perdonarte a ti misma por creer su versión de ti. Establecer un límite no se trata de construir un muro. Se trata de definir dónde terminas tú y dónde comienza su disfunción. Tienes derecho a ocupar un espacio. Tienes derecho a ser luminosa sin necesitar la aprobación de nadie más para brillar. Mi mesa ahora está llena de personas que eligieron estar allí no por lazos de sangre, sino por respeto mutuo y verdades compartidas. Me doy cuenta de que la mejor venganza no es la destrucción de quienes te hirieron. Es construir una vida tan brillante y tan llena de propósito que su desprecio inicial hacia ti se vuelve completamente irrelevante. Dije la verdad. Cerré la puerta. Y por primera vez en mi vida, finalmente estoy en casa. La mejor venganza es vivir una vida brillante sin necesitarlos nunca más.